Yo quiero compartir una palabra que el Señor me dio enseñando Hechos de los Apóstoles. Creo que por ahí, si ustedes recuerdan, yo hablé sobre la vida de los primeros cristianos hace un año, ¿no? Cómo era. Y ahora voy a traerles a la memoria otro pasaje de Hechos. Escribí un libro para el programa del Instituto de Educación Teológica sobre Hechos de los Apóstoles y, bueno, por más de 30 años he enseñado esta materia, así que tengo muy incorporado en el corazón Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso que habla del poder de Dios. Recordarán Pablo y Silas en Filipo, un lugar donde pudieron ver la mano de Dios, pero milagrosamente. Llegaron a Filipos y cuando iban predicando el Evangelio, una mujer detrás empezó a gritar: estos son los siervos del Dios Altísimo, ¿no? Todo el relato que les voy a contar está en Hechos capítulo 16. Estos son los siervos del Dios Altísimo. Era una gran verdad, pero una verdad en boca de un mentiroso no sirve, ¿no? Porque la gente no la cree. Era una gran verdad lo que decía, pero una verdad a destiempo tampoco sirve, no era el momento. Hay que saber cuándo decir la verdad. Entonces se desata todo un incidente ahí por 3 o 4 días. Decía, estos son los siervos del Dios Altísimo, pero era una mujer endemoniada, era el espíritu el que decía, a tal punto que empezó a perturbar y no podían predicar. Entonces uno dice, ¡wow! Hay una verdad que perturba. Entonces hay que tener un tacto especial para decir la verdad y hay que saber cuándo decirlo, ¿no? Ustedes habrán escuchado a sus padres o ustedes mismos, a mí me gusta decir la verdad, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino. Pero hay que saber cuándo decir la verdad, cómo decir la verdad, en qué momento decir la verdad. Bueno, pero esto es a modo de introducción, que yo estoy hablándoles del incidente. El tema es que esta mujer estaba esclava por los demonios y también por sus amos, que dice que obtenían gran ganancia, ¿no? Obtenían gran ganancia con esta mujer porque tenía un espíritu de adivinación, ¿no? De ahí viene pitonisa, un espíritu pitón, pitonisa. Bueno, un espíritu de adivinación, pero no estaba Dios ahí. Bueno, esta mujer era esclava. Y saben que, bueno, excelente, alguien me está haciendo la competencia. Eso no me lo dijiste, Diego. ¿Saben qué? Finalmente, ¿qué pasó con este relato? Después yo le invito a que usted lea Hechos 16. ¿Qué pasó con este relato? Bueno, el tema es que los apóstoles quedaron presos y esta mujer quedó libre. A veces hay que pagar un precio para que otros sean libres. Esta mujer quedó libre. Ahora, estaban en la cárcel y ustedes conocen el incidente tan lindo. Dice que estaban con un cepo en sus pies, que era una madera que les impedía, posiblemente con las piernas abiertas y 2 maderas así atornilladas, les impedía disparar, irse, estaban ahí. Y dice que a medianoche cantaban a Dios himnos. ¿Qué cantaban? No lo sé.
Lo único que sé que remolineando no. Sería medio dificultoso cantar remolineando con ese coso de madera, ¿no? No, pero ahí estaban. ¿Por qué? Porque no hay cárcel tan fuerte ni segura que pueda apresar el espíritu de un hijo de Dios. No hay cárcel. Ellos estaban libres, por más que estaban en la cárcel, pero ellos estaban libres, por eso cantaban. Nadie puede apresar el espíritu de un hijo de Dios. No hay cárceles. Y entonces, mientras cantaban, vino un gran terremoto y sacudió los cimientos de la cárcel. Y fueron libres. Fueron libres. Pero aquí viene un relato interesante. El carcelero, desesperado. Dicen algunos comentaristas cuando hablan sobre este tema que un carcelero tenía que firmar un contrato muy fuerte con el Imperio Romano cuando asumía el cargo de cuidar a los presos. Si un preso se le escapaba, tenía que responder con su propia vida y la de su familia. Era muy triste entonces que pasara esto. Le quitaban la vida. Así que estaba casi desesperado y entonces ahí hace esa famosa pregunta en Hechos capítulo 16. Pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo primero que él atinó es quitarse la vida. Me quito la vida, me pasó esto, él no era culpable. Era un terremoto que sacudió las puertas de la cárcel y todos empezaron a salir. Pero el apóstol Pablo, frente a esa desesperación de este hombre, le dijo, no te hagas daño, por favor, no te hagas daño. ¿Pero qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí viene una famosa frase. Dice, él se precipitó pidiendo luz, más Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, como soy maestro, no puedo dejar de enseñar en mis predicaciones y cada tanto me sale algo de maestro de enseñanza. Hoy, 11 de septiembre, que Dios bendiga y muchas felicitaciones a todos los maestros seculares que trabajan, que enseñan, y todos los maestros de escuela bíblica. Así que un día muy especial. Bien, entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos dicen dicen los teólogos que no podemos decir que si un miembro de la familia se convierte, todos se van a salvar porque hay uno convertido. Algunos lo han interpretado de esa manera, porque la salvación es personal. Tampoco podemos asegurar que si alguien se salvó, por ende en algún momento también se va a salvar el otro. Bueno, en fin, entonces le ponen algunas limitaciones, pero no deja de ser palabra de Dios para mí, aunque no es una palabra específica, algunos dicen, es una palabra que Dios le dio al carcelero. Pero ¿está bien reclamar la salvación de los seres queridos? Claro que sí. Miren, les voy a contar algo que descubrí en el último capítulo de Romanos, y espero que les sea de bendición esto. Cuando el apóstol Pablo hace todos los saludos en el último capítulo de Romanos, después tarea para el hogar, dice, saludad a mis parientes que fueron en Cristo antes que yo. ¡Guau! Nadie cita ese detalle en la biografía de Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, que los arrastraba, que los pegaba, que los torturaba, tenía familiares cristianos antes en Roma. Ahora, póngase un minuto en el lugar de esos familiares. Me imagino que se reunirían todos. Señor, bendecí al tío Saulo. Que no sea tan desgraciado, Señor. Que no mate a los cristianos. Y ni que te cuento si el tío Saulo dice, voy a pasar la fiesta con ustedes. Imagínate, todos estarían temblando. Uy, uy, uy. Ahora, si Dios le dio la dicha a esos familiares de ver a Saulo de Tarso tirado en el camino, rendido, diciéndole al Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo no te va a dar la dicha a vos de ver a tus seres queridos rendidos a los pies de Cristo? ¿Cuántos lo creen? Sí, está bien que aplaudan, muy bien, el aplauso es... Entonces, es una esperanza para todos los que tienen familiares inconversos. Bueno, el primer, casa y fe. Cree. Casa y fe. La fe mueve montañas. Qué lindo fortalecer nuestra fe. Por favor, nunca dejes perder tu fe. Hay que alimentarla. Casa y fe, cree en el Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles que es fundamental, empezando por la casa de Dios, pero también en sus casas, fomentar la fe. Nunca voy a olvidar un incidente, éramos pastores en Saladillo, provincia de Buenos Aires, la mejor ciudad del mundo, ciudad donde nací. Una ciudad de primera. Uno nunca alcanza a poner segunda, que se terminó el pueblo. Bueno, entonces, pero alquilábamos una casa y pagábamos en aquel tiempo 200 pesos moneda nacional. No hace falta que levantes la mano ni me digas, pero ¿cuántos se acuerdan de la moneda nacional? Vamos a quedar en evidencia, hermanos, de nuestras edades, ¿no? Moneda nacional. Era el día 10, no teníamos dinero para pagar el alquiler y ahí estábamos diciendo, si le pedimos a la tía Juana, llamamos a la tía Juana, ay, querido, si pudiera de 1000 amores, pero tuve que pagar no sé cuánto. Y si le pedimos a tal hermano, y yo no sé por qué, pero siempre usamos el recurso de la oración como última instancia. Y si oramos, cuando en realidad es lo primero lo que tendríamos que hacer. Entonces nos reunimos ahí y dijimos, Señor, tú sabes que necesitamos pagar el alquiler y no tenemos dinero. Cerca de mediodía, el día 10, toca el timbre en mi casa el portero. La primera carta que me da era el cartero. La primera carta que me da era una carta certificada de la Unión de las Asambleas de Dios, organización a la que pertenecemos. Y yo, mientras él buscaba otras cartas en aquel tiempo donde se recibían muchas cartas a diario, no, ahora ya todo es por las redes sociales, ya han matado esa ilusión de recibir la carta, ¿no? Bueno, y entonces yo leo rápidamente, abro y decía, Pastor Nani, alguien sintió de parte del Señor enviarle este giro por 200 pesos. Espero que le sean de bendición. Yo nunca había visto un milagro tan preciso de Dios. Lloraba, me reía, empecé a hablar en lenguas, alababa al Señor. De pronto el cartero, después de 20 minutos, dice, me firma, por favor, que estoy apurado. Bueno, ¿cuántos creen en milagros?
fortalece tu fe. Pero hay que tener paciencia, a veces somos un poco impacientes. El viernes estuve en la graduación del Instituto Bíblico Río de la Plata de uno de nuestros programas y la persona que predicó, Jonathan Wu, uno de nuestros profesores, contó algo tan lindo que a veces cómo entran en juego la fe con la paciencia y a veces no somos pacientes. Y mirá a Abraham, querido, creyó de esperanza contra esperanza y siguió creyendo aunque no veía nada, pero nosotros lo queremos rápido, ¿no? Ya, y a veces nuestra fe se desvanece porque no recibimos lo que queremos ya. Y él contó una historia de su vida personal. Cuando era chico le gustaba mucho jugar a los jueguitos. Entonces, cuando volvían del culto o de un paseo o de algo, querían llegar rápidamente. Él quería llegar a la casa y corría adelante y se adelantaba como una cuadra, iba corriendo a la casa y se paraba en la puerta. Era un niñito de 5 o 6 años, ¿no? Pero tenía que esperar hasta que llegara el padre porque la llave la tenía el papá. Solo su ansiedad es lo que le llevaba. Él pensaba que corriendo y llegando antes iba a tener las cosas antes. Pero dijo, la llave la tiene papá y solo podía entrar cuando él abrió la puerta. Y me pareció excelente ilustración y yo se la quiero compartir a ustedes para que sea de bendición también. Ay, 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 a veces queremos adelantarnos, nos desesperamos, queremos que las cosas sucedan, pero no se olviden que la llave la tiene papá, no pierdas la fe porque el Señor va a llegar en el momento justo. Gloria a Dios. Así que casa y fe. Pero dice, entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, casa y salvación. Ponele un punto más ahí. Casa y salvación. ¿Cuántos tienen, a ver, sus hijos que necesitan conocer al Señor? Hijos. Hay manos levantadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Casa y salvación. ¿Cuántos tienen padres que necesitan conocer al Señor? Casa y salvación. ¿Algún ser querido por ahí que necesita conocer al Señor? Casa y salvación. Serás salvo tú y tu casa. La salvación de los seres queridos a veces nos preocupa demasiado, pero no bajes los brazos, no dejes de orar. Acordate de los cristianos familiares de Pablo, que ahí estaban confiando y el Señor les dio la dicha de ver a Saulo rendido a los pies de Cristo. Y bien, dice, y le hablaron la palabra del Señor. Casa y palabra. La palabra de Dios es vida. Yo siempre doy gracias al Señor porque me instruyeron en la palabra y eso es lo que me ha permitido estar muchas veces firme. Me avisaron que mi madre había muerto y yo iba hacia la clínica manejando y mientras iba recitaba el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y llegaba ese momento que decía, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y créanme que era la primera vez que yo escuchaba esas palabras. Aunque lo conocía desde mi más tierna infancia. La palabra de Dios nunca salía para el colegio sin antes recitar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, donde viene mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y llegábamos a aquel momento que decía, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 91, ahí, bueno,
palabra por todos lados y gracias a Dios me saturaron con la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios la que me permite estar firme en el día de hoy y seguir confiando en el Señor. Llego al instituto bíblico y me encuentro con la profesora de evangelismo. Me hizo estudiar 150 versículos de memoria. Ya partió con el Señor, que Dios la tenga en la gloria y jamás la suelte, por Dios. Ay, ay, ay. Y si te equivocabas en una coma, no te lo daba como válido. Y ella decía, y este es un tips, porque ahora no se dicen consejos, se dicen tips, queda más cool. Nos llevaba a la peatonal de Lomas de Zamora, que en aquel tiempo no era peatonal, a predicar el evangelio y nos evaluaba. La hermana Pansy Blossom, una misionera con un acento muy americano, nos evaluaba y entonces ella se ponía cerca mientras evangelizábamos. Y yo le conté mi testimonio, que yo nací por un milagro de Dios, y le hablé, y qué sé yo. El hombre estaba conmovido y se fue. Y yo dije, tengo un 10 en evangelismo. La voy a impresionar. Y se acercó y me dijo, qué desperdicio. Estuvo 20 minutos hablándole de su vida y no le mencionó ni siquiera un texto de la Biblia. Lo único que no vuelve vacío es la palabra de Dios. Nani tiene un 0 en evangelismo. ¡Qué viejita desgraciada! Pero aprendí una gran lección, la importancia de la palabra. En el comedor diario de mi casa crecí desayunando, comiendo, cenando ahí con un cuadro enorme que decía, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Aleluya! Bueno, ni que te cuento, mi profesor de hebreos, como para contarle, tengo hasta las 3, ¿no? No, mentira. Mi profesor de hebreos me hizo leer 29 veces el libro de Hebreos y a mí me preguntaban qué hora es y yo decía, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en muchos lugares, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Palabra, hay palabra, bien, pero dice, le hablaron de la palabra y todos los que estaban en su casa, casa y fe, casa y salvación, casa y palabra de Dios. Pero tomándoles aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. El mismo carcelero que había hecho esas heridas, esos azotes, el carcelero era el encargado de azotar, pero estaba lavando las heridas y quiero poner especial atención en este punto porque sé que esta iglesia lava heridas. Heridas que él mismo había ocasionado. Qué lindo es pertenecer a una casa donde se lavan las heridas, donde se cura, donde se restaura, donde se perdona. Pero qué lindo también es decir, en la casa tiene que haber sanidad. Sanidad interior, sanidad del alma, sanidad del espíritu, llámalo como quieras. Salud emocional. Pero ¿quién no fue herido por los golpes de la vida? ¿Cuántos han vivido situaciones tan difíciles? ¿Y cuántos tal vez han vivido situaciones difíciles que también raya con lo pecaminoso? Pero
restauración. Ahí estaba ese carcelero restaurando, sanando esas heridas. Y eso es lo que hace Dios. Por años he pertenecido a la comunidad evangélica, nací en un hogar cristiano y había una palabra terrorífica: disciplina. No voy a preguntar si alguno de ustedes alguna vez fue disciplinado en la iglesia. Yo una vez fui disciplinado por usar pantalones Oxford. No sé si conté esta historia, pero la puedo contar. Bueno, les cuento. Tenía que leer un pasaje de la Escritura. Por los años 70, ¿cuántos usaron pantalones Oxford? Vamos, quiero saber cuántos pecadores hay entre nosotros. Bueno, tenía que leer un pasaje de la Escritura y mi pastor pasa así rápido, de pronto retrocede. Me agarra de la botamanga del pantalón y me dijo: hasta que no achiques esto al púlpito, no pasás. Fue el culto más triste y desgraciado de toda mi vida. ¡Qué bronca! ¿Pero qué tiene que ver? Yo llegué a mi casa y dije: yo a la iglesia no voy más. Pero mi santa madre me dijo: hijo, nunca permitas que las actitudes de los hombres arruinen lo que Dios quiere hacer con vos. Qué consejo, nunca me lo voy a olvidar. Y bueno, me dijo: y si el pastor dijo que hay que achicarlo, ¿qué te parece si buscamos una modista? Y buscamos una modista y lo achicó, pero quiero contarles que se le fue la mano y me lo dejó estilo chupín, como se usan ahora. Quiero decirles que oficialmente yo inauguré el chupín. Por eso es que ahora uso, es de mi propiedad, está patentado. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pero si tuviéramos en nuestra congregación a un Pedro que negó al Señor, que blasfemó, que siguió a Dios de lejos, a Jesús y todo lo que hizo, yo, pastor, lo pongo 50 años en disciplina. Y creo que en muchas de nuestras iglesias lo tendrían eternamente y para siempre, confinado a calentar un asiento. Pero noten que ese Pedro en 50 días dio el mensaje más potente de la historia de la humanidad. 50 días. Ese es el Dios, nuestro Dios que restaura. A veces nuestros sistemas disciplinarios son aniquilativos, no restaurativos. Pero acá tenemos un lavar las heridas, sanar el alma, restaurar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo creo que es un motivo de alegrarnos, porque esto es lo que hace el Señor. Esta es la voluntad de Dios, esto es misericordia, esto es amor. Cuando oraba dije que se puedan inclinar ante la necesidad, ¿no? Y que puedan saber que Dios ama a todos y que Dios restaura. Una iglesia de restauración, casa y sanidad del alma. Amén y amén. ¿Cuántos celebran este punto? Dale un aplauso al Señor si lo celebras. Bien. Me quedan 2 puntos y termino. Alabado sea Dios. Bien. Pero el carcelero, después que le lavó las heridas, le puso la mesa. Horas antes era desesperación, era pánico. Se quiso quitar la vida. Ahora
estaba sirviendo a los apóstoles, poniendo la mesa, casa y servicio. Servicio. Yo creo que no hay satisfacción más linda que poder servir a Dios en lo que hacemos. De poder estar dispuestos a servir al prójimo, servir a la iglesia, servir a nuestros hermanos, poner en funcionamiento los diferentes dones que Dios nos ha dado. Poder estar atento a servir. Para todos aquellos que son líderes y tienen cargo, también hay. Esto es como decía mi abuela, hay para todos como en botica. Palabra botica, un arcaísmo, ¿no? Así se le llamaba a la farmacia para los jóvenes que no saben, la botica, ¿no? Entonces, hay para todos. Bien, servir, atender las necesidades del prójimo, tan importante. Estar dispuesto a liderar. Y quiero una palabra, lo que iba a decir, para los líderes. Jesús, que es un capo en semántica, una de las partes de la gramática, definió como nadie lo que es autoridad, lo que es tener un cargo, para todos aquellos que están en el liderazgo. Porque ¿qué es autoridad? Me gusta mucho pensar en la autoridad, he profundizado en distintos tipos de autoridades. Hay autoridad epistemológica, que es la autoridad que te da el conocimiento. Hay autoridad empírica, que es la autoridad que te da la experiencia. Hay autoridad deontológica, que es la que te da una institución. Hay autoridad axiológica, que es la que te dan los valores, ¿no? Y hay una autoridad neumatológica que es la que te da el Espíritu Santo. Esa me gusta. Estaba en un Congreso Mundial de Educación en el Palacio de la UNESCO en París y un pedagogo francés dijo algo que me quedó tan grabado. Hay personas que se jactan porque era un congreso de educación, ¿no? Porque tienen 50 años o 30 años de experiencia en la educación y de pronto dicen, ¿qué me va a enseñar a mí si yo hace 50 años que enseño? Pero dijo, algunos habría que meterlos presos tantos años como los que enseñaron, porque el hecho de que enseñaron 50 años no quiere decir que lo hicieron bien, ¿no? Entonces la autoridad empírica o que te da la experiencia tiene su grado de relatividad y ustedes no saben para quiénes. Yo fui pastor a los 21 años y como me gusta decirlo, no, cada día estoy aprendiendo. Pero fíjense lo que dice el capo en semántica que es el Señor Jesús. Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere tener autoridad, si alguno quiere ser líder, si alguno quiere ser el capo máximo, será el último y el servidor de todos. Casa y servicio. Estamos para servir a los hermanos. Estamos para... Esperen que se me fue la Biblia. Ahora, acá está. Estamos para brindarle lo mejor a nuestros hermanos. Estar dispuestos a servir. Y como la vida es un ida y vuelta, y Dios siempre tiene una ley de compensación, el que está dispuesto a servir también va a ser servido, ¿no? Pero no es nuestra principal meta, sino poder servir al Señor, servir a la iglesia, servir a nuestros hermanos.
Mi último punto, casa y. ¿Qué les parece si en este momento yo quiero que ustedes este mensaje lo graben en su mente y en su corazón y que lo tengan y que lo rumeen? No los trate de vaca, por favor, pero que lo tengan ahí presente, ¿no? Casa y fe, creyó, motive a la fe, ¿no? Casa y salvación. Casa y palabra de Dios. Casa y sanidad del alma. Casa y servicio. Y el último punto dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Casa y gozo. Sí, es lo que falta en el mundo hoy, gozo. La tristeza, el dolor, la desesperación, tal vez es más común que el gozo. O tal vez un gozo efímero, pasajero, pero el gozo que da Dios es distinto. Hay algunas palabras afines, alegría, como la vida de los primeros cristianos que comían, dice, con alegría de corazón. Tal vez podemos mencionar paz. El Señor da una paz. Tal vez podemos mencionar esto de sosiego, un estado de bienestar. No olviden que el gozo pertenece al fruto del Espíritu. Yo llegaba a mi iglesia y escuchaba cantar cuando era un adolescente, un jovencito, un antiguo himno que decía, grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Lo saben? ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios, porque hasta este momento me sentía un dinosaurio yo pero lo saben. Pues Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso. Verso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Pero hemos armado un coro, la verdad. Impresionante. Pero yo llegaba a la iglesia y escuchaba cantar, grande gozo. Y vos decís, si estos tienen gozo, yo soy Alain Delon. Bueno, era de mis tiempos. Ahora digamos Pablo Echarri, no sé. Y uno no condice lo que se cantaba con lo que debía haber en el corazón. El gozo, la sonrisa, no la pierdas. La vida te golpeó demasiado, las circunstancias, pero no pierdas el gozo. Mi padre, unas horas antes de partir, llega a la clínica y la chica, la enfermera que lo conocía, le dijo, ¿cómo anda, abuelo? ¿Qué tal? Qué alegría verlo. Y mi padre la miró y le dijo, y querida, si estuviera bien, no iba a venir a verte. Bueno, sacó una risa de todos los que estaban ahí. 2 horas después falleció. Pero perdí mi esposa, partió con el Señor. Un tiempo muy difícil de mi vida, hijo único.
Tuve que cuidar de mis padres que fallecieron mayores y ellos dependían de mí. Mis 3 hijos eran pequeños y dependían de mí. Y mi esposa, que por 5 años quedó postrada en una silla de ruedas, también dependía de mí. Pero yo no quiero contarles una historia triste y menos en un día de aniversario. Pero sí quiero decirles que siempre he dependido del Señor, que ha sido mi fortaleza. Depende del Señor. No pierdas el gozo. No pierdas el gozo. Cuando uno lee a Borges, que al final de sus días escribió: ya no seré feliz, después de todo, hay tantas cosas en la vida. La felicidad es una instancia que si se logra está bien, si no. Qué triste que alguien como Borges, que escribió tan lindo y tantas cosas, al final diga: ya no seré feliz. Ni que te cuento Rubén Darío, que decía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, más dichosas son las piedras porque ellas ya no sienten. Terminás de leer esto y te pegás un tiro, hermano. Te dejas sumergido en las más profundas de las tristezas humanas, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Y podría seguir. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Por Dios, cuánta tristeza junta. Somos un pueblo muy feliz. Había un corito que cantábamos: somos un pequeño pueblo muy feliz. Ese está mal. Ya no somos un pequeño pueblo, sino miren esta congregación. Somos un gran pueblo, muy feliz. Gloria a Dios. Recupera el gozo de servir al Señor. Yo por estas situaciones de la vida y qué sé yo, y tantas presiones, y a veces uno está, por todo lo que les conté, hubo una temporada que perdí el gozo de servir al Señor. Y de pronto abro la Biblia y me encuentro en Deuteronomio con un texto que dice: por cuanto no has servido al Señor tu Dios con gozo y alegría, terminarás sirviendo a tus enemigos. Y yo ya me veía haciéndole un masajito al diablo. Dije: tengo que recuperar el gozo urgente. Y recuperé el gozo de servir al Señor. A los 18 años le dije: Señor, quiero servirte. Tengo 64 años, en octubre cumplo 65, 22 de octubre, anótelo por favor. Siempre me hacen regalo, así que no hace falta que sea el cumpleaños, ¿no? La clave de, bueno, eso no había que decirlo, ¿no? Pero bueno, la clave de mi iglesia parecerá egocentrismo, pero no tiene su grado de la alarma en la iglesia, es la fecha de mi cumpleaños, fíjense ustedes. Entonces, ya todos recuerdan el cumpleaños del pastor, por lo menos los más íntimos. Ahora hay que cambiarlo porque ahora todos ustedes la tienen. Bueno, volvería a decirle sí al Señor. Yo quiero servirte y quiero serte fiel. Dios tiene un propósito maravilloso con Sendas de Vida. Los felicito por todo lo que han hecho, por ponerle tanta pasión y garra cuando le dijeron sí al Señor, ¿no? Los felicito a todos ustedes que están sirviendo a brazo partido ahí al lado. No olviden que todo trabajo en el Señor no es en vano y que Dios tiene una recompensa grande.
Y hoy más que nunca debemos trabajar para Dios, decirle, sí, Señor, nunca pierdan la llama del llamado y también de esa pasión por el Señor Jesucristo. Así es que lo que podría haber sido una fatalidad, un incidente de falta de libertad, de un incidente de dolor, de desesperación para este carcelero, terminó siendo una noche de bendición. Un tiempo de gloria, un tiempo de salvación, una casa bendecida. Y a eso apuntamos, una casa con la bendición de Dios. No sé, ya termino, cuáles de los puntos el Señor te ha tocado o te ha hablado a tu corazón, pero tenelo presente. Tal vez Dios aquí a algunos les está mostrando el camino de la fe, de los milagros. Los milagros son señales para que la gente crea. Tiene que ser una iglesia de milagros. Lo sobrenatural ocurre. ¿Cuántos dan fe que Dios ha hecho un milagro en sus vidas? El Espíritu Santo está aquí. Casa y fe. ¿En quién podemos confiar? Deposita tu fe en la roca firme. Deposita tu fe en el Señor. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. No dejes de creer. Y que muchos se contagien de tu fe. Tal vez el Señor te ha hablado sobre el servicio. ¿Qué estás haciendo para Él, para su obra? ¿Estás orando, testificando, enseñando, haciendo una obra material? No importa qué. Pero decir, Señor, yo quiero servirte. Servir a Dios. Servir a Dios. Hay hermanos que tal vez dicen, ¿cómo me gustaría casa y gozo? Pero la situación no es favorable en mi casa, pastor. Y ahí yo quisiera darte esta palabra. Tal vez no puedas cambiar todo, no importa. Pero no pierdas el gozo del Espíritu Santo. Vas a poder sobrellevar situaciones de una manera diferente.
una mujer llamada Johnny, escribió un libro que leí hace muchos años. Ella quedó cuadripléjica, se tiró a una pileta, se golpeó con una piedra. Y en Ámsterdam, en un congreso que Billy Graham convocaba, miles de pastores del mundo entero la escucharon. Ella fue una de las exponentes. Era cuadripléjica, estaba en una silla de ruedas, dibujaba y demás, pero con la boca sostenía un lápiz. Y miles de pastores de todo el mundo le escucharon decir lo siguiente. La llevaron a la plataforma en su silla de ruedas y ella dijo: yo sé que si todos los pastores se pusieran a orar y yo diera un salto y empezara a correr por esta plataforma, todos dirían: ¡qué gran milagro! ¡Qué gran milagro! Y todos aplaudirían. Pero yo quisiera que ustedes vean un milagro mayor, mucho más grande que yo corra, camine. Y es el hecho de que esté cuadripléjica y sentada en esta silla de ruedas y pueda sonreír y ser feliz y tener el gozo del Espíritu Santo. A veces no se trata de que las situaciones cambien, se trata de que nuestra actitud cambie frente a los problemas y las dificultades. El Señor quiere derramar su gozo entre su pueblo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Puestos de pie, vamos a terminar. Qué hermoso culto. Ya por 2 horas. ¿Habrá alguien que está cansado? Renova las fuerzas en el Señor. Terminamos orando, glorificando al Señor. Y si querés, acércate a tu hermano. Vi cuando entré que estaban orando unos por otros. ¡Qué buena! Bueno, ya lo podemos hacer. Ora por el que tenés al lado, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, por el hermano. Vamos a orar un segundo más. Señor, muchas gracias por este aniversario, por este tiempo. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos y por siempre estar. Gloria a Dios. Orienta tu oración. Pensá en alguno de los puntos y eleva una oración. Relacionalo con tu vida. Aplicalo a tu vida. Mientras si los hermanos cantan algo, pero vos quisiera que ellos alaben al Señor mientras cada uno esté orando, elevando a Dios una oración. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, Dios, Espíritu de Dios, llena cada una de nuestras vidas. Oh, Señor. Oh, Rimanamanabashi.